Buenos días, un feliz y bendecido día en el Señor. Feliz viernes para todos quienes se conectan en esta mañana con nosotros, a quien hablemos, quienes se están conectando a través de las redes sociales y de los canales institucionales de Amén Comunicaciones y las redes del Padre Carlos Yepes. El día de hoy tenemos un programa muy especial, por eso si en este momento te estás sumando a esta transmisión, te invitamos a que compartas este link para que seamos entonces más personas conectadas en torno al tema que vamos a tratar hoy. Por el momento quiero saludar entonces al Padre Carlos Yepes, quien también entonces nos está acompañando. ¿Cómo está, Padre? Buenos días. Un cariñoso saludo para ti, Joana, y para todas las personas que a través de YouTube, de Facebook, tanto en Amén Comunicaciones como en el canal personal se conectan, como hacemos siempre los días viernes, para que hablemos sobre temas de la vida, de la familia, del diario vivir y siempre a la luz de la fe, de las enseñanzas del Evangelio. Así es, Padre, a la luz de la fe. Y hoy sí que vamos entonces a tocar un tema que necesita ser iluminado precisamente desde la fe. Y es que vamos a tratar cómo superar la pérdida de un ser querido. Precisamente en este momento donde nos ha tocado la puerta a muchas familias, a muchos de nosotros que hemos tenido y sentido estos duelos que nos ha tocado afrontar, pues queremos con la mayor humildad ofrecer este diálogo, estas palabras y que llegue a iluminar los procesos que cada uno de nosotros estemos enfrentando. Y queremos entonces precisamente iniciar a la luz de este tema con esas fases, esos estados por los cuales nosotros podemos entrar a pasar cuando estamos afrontando una situación de estas, que son las fases del duelo. Y precisamente lo vamos a tocar a la luz de la pérdida de un ser querido. Sí, a ver, lo primero, cuando hablamos de duelo, la palabra indica dolor, duelo, dolor. Y el dolor se va asumiendo en la vida no de un solo golpe o de manera intempestiva, como a veces aparece, sino que es de forma progresiva o procesual. Esto indica que el ser humano no está preparado, digamos, para ausencias definitivas, para la muerte de un ser querido, para pérdidas irreparables, que no solamente nos hablan del tema de la muerte, hay duelo por un divorcio, después de un matrimonio bonito, con hijos, hay duelo por la pérdida de un empleo, de un trabajo, después de muchos años de entrega, de juventud, de esfuerzo, de sacrificio en una empresa que se cerró, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Hay duelo en la vida porque tenías la idea de haber alcanzado una jubilación, de haber alcanzado una meta económica, no sé, a los 55 años, y ves que la vida se te complicó, que se te puso más difícil, y eso genera frustraciones, genera sensación de fracaso, genera dolor en el corazón humano, y también todo esto se va asumiendo a través de procesos de duelo, de manera que esto es muy importante establecerlo para que en la vida no nos sintamos frustrados, desanimados, apabullados, cuando las cosas no resultan como nosotros quisiéramos, que es en muchas ocasiones del diario vivir, las cosas no se dan como queremos. Entonces desde lo humano, claro, desde la psicología profunda, pero sobre todo desde la vida en Dios, cómo asumir estos procesos de pérdida, de ausencia, de frustración, de partida definitiva de un ser querido, o simplemente de terminar una situación determinada, un estado laboral, en la misma jubilación, aún con éxito. Hay duelo cuando la gente toda la vida estuvo trabajando y quedó cesante.
y sobre todo el duelo del que hablabas inicialmente, Joana, cuando falta un ser querido, a veces de manera intempestiva, y lo hemos visto en estos días de la pandemia, cuánta gente ha partido sin nosotros estar lo suficientemente preparados. Así es, padre, usted hace la salvedad precisamente entonces de todas las clases de duelo, pues mencionamos algunas, pero son precisamente todas esas pérdidas que se nos presentan a nosotros en la vida, en la cotidianidad. Pero entonces, en este momento, como les decía, vamos a enfocarnos en esas pérdidas de un ser querido y lo vamos entonces a ver progresivamente en las diferentes fases que nosotros atravesamos y una de ellas es precisamente la negación. La negación cuando nosotros encontramos esta realidad que nos toca la puerta y creemos que definitivamente pues es como un vacío al aire. Es definitivamente cuando nos damos cuenta de que no aceptamos que esto que nos está pasando y que está ocurriendo nos pueda estar pasando a nuestra realidad y nos impide seguir adelante como si esto no nos estuviera pasando. Por eso, Padre, yo quisiera que en este momento, a la luz de estas fases que vamos a ir tratando, y como lo proponemos que lo veamos a la luz de la fe, también le vayamos pidiendo a Dios una gracia especial. Y es que vayamos con un hilo conductor de pedirle a Dios que nos dé la gracia o el don de el consuelo, la paz y la fe. Entonces, que vayamos tratando estos puntos, estas fases, pidiéndole a Dios en un acto de fe, allí donde te encuentras, en tu casa, pidiéndole que nos vaya regalando el don del consuelo, de la fe y de la paz. Sí, así es. Hay casos en la Biblia que abundan cuando Jesús, tan admirado, tan querido, tan valorado por sus discípulos, les anuncia no una, sino tres veces que él tiene que padecer, que él va a ser capturado, va a ser humillado, va a ser ajusticiado públicamente en una cruz, pero que al final va a resucitar. Pedro niega esta realidad, Pedro no la acepta y le dice de manera muy espontánea y seguramente no de mala fe: Señor, esto no te puede pasar, tú no puedes sufrir. La respuesta de Jesús no puede ser más contundente y le dice al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. Y da una razón el Hijo de Dios a Pedro: piensas como los hombres, no como Dios. En el fondo, la no aceptación o la negación de un acontecimiento doloroso, sea por miedo, sea porque genera ansiedad, sea porque hacemos lo humano, la imagen del avestruz que entierra su cabeza cuando jadeante, cansada y perseguida por un felino, piénsese un leopardo, en cualquier llanura australiana, entierra su cabeza y se entrega, dice: esto no me está pasando. Pues en el fondo es una falsa salida al dilema de un duelo. O asumo ese dolor o simplemente digo: esto a mí no me está pasando. Es un puro mecanismo psicológico defensivo frente a esa situación de shock, repetimos, de miedo, de ansiedad, de incertidumbre, de dolor, que en lo humano todos queremos evitar, pero que en el fondo en algún momento de la vida tenemos que aceptar. El apóstol Pedro negó que Jesús pudiera sufrir, pero al final le toca asumir y aceptar la crucifixión y el escándalo de la muerte del inocente, del sacrificio del hombre justo, del Maestro Jesús, su líder a quien admiraba. Eso nos toca en la vida, cuando se pierde un trabajo, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad delicada, cuando nos dice este ser querido es terminal o acaba de morir. La mayor tal vez tontería, perdónenme la expresión, es uno negar: esto no me puede estar pasando, que se quebró la empresa, que ya te enviaron un acta de divorcio o la demanda de divorcio, esto no me puede estar pasando, yo creí que me casaba para toda la vida. Tenemos que aceptar con paz, sin negarnos, la realidad del día a día, y eso es un principio de sabiduría.
Así es, Padre. Y precisamente entonces nos da paso para avanzar en la segunda etapa del duelo y es precisamente la ira. Ese sentimiento, esa emoción que muchas veces experimentamos, rabia con nosotros mismos, rabia con los demás e incluso rabia también con Dios. Lo vemos también, Padre, cuando, por ejemplo, Marta, le hace el reclamo a Jesús por la muerte de Lázaro, cuando le dice, si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Y muchos de nosotros frente a situaciones tan difíciles que no queremos aceptar, que como lo vimos en el anterior, nos negamos, ahora llega este sentimiento de ira y lo que hacemos es decirle a Dios, no, esto no hubiera pasado si tú existieras. ¿Por qué le tienen que pasar cosas malas a las personas buenas si le reclamamos a Dios? Esto de la rabia es un sentimiento tan complejo. Algunos afirman que la rabia usualmente contra Dios es más común de lo que creemos, o usualmente contra seres queridos, inocentes, es una culpa proyectada, un complejo mecanismo psicológico de una culpa proyectada. Coloco un ejemplo muy típico. Hay mucha gente que siente rabia contra la iglesia, pero en el fondo es una culpa proyectada porque la iglesia en su mensaje no acepta su modo de vivir. Entonces, digamos, un modo irregular de vida, un modo antinatural de vida del amor, que no es aceptado por el mensaje evangélico, y el desarrollo de ese mensaje evangélico no es aceptado y presentado así por el mensaje de la iglesia, nos da rabia y decimos, la iglesia es retrógrada, la iglesia no tiene autoridad moral, la iglesia a mí no me venga a decir nada. Es una pura culpa en el fondo que yo manejo porque sé que hay algo en mi vida que no he resuelto, y como el hombre es un ser lógico y no quiere hacer actitudes o acciones ilógicas, las proyecta en los demás. Por eso, repito, es muy complejo entender esto. Y tú planteabas el tema de Marta de Betania. Marta le da a uno la impresión de que era una mujer ofuscadita, porque no solamente se le enoja a Jesús cuando muere Lázaro porque no acudió inmediatamente, sino también que se disgusta ¿Dónde cuando está con María? Jesús está en Betania, allá está tomando chocolatico con pan de queso y boñuelo y empanada, y le dice, dile a María, mi hermana, que está ahí echadota a tus pies, que me ayude, Que me ayude. que me ayude. Entonces se ve que Marta era ofuscadita, no sé si era mona o ojiclarita, que las monas, las rubias y ojiclaras son ofuscaditas, no sé qué sería con Martica de Betania, pero se le enoja a Jesús y en el fondo es como una culpa, lo que yo no pude evitar de mi hermano. Ahora le endilgo a Jesús, ¿usted por qué no llegó a tiempo? Usted lo pudo evitar. Yo le mandé recado tempranamente y usted llegó después de 4 días de haber muerto, ya para qué viene. Eso es un puro mecanismo de la psicología humana y a veces con personas inocentes, cuando estás frustrado con algo en tu trabajo, a veces el trompo pagador es tu pareja, son tus hijos, son tus hermanos, y es la frustración interior que nosotros tenemos y esa rabia que no sabemos proyectarla a nadie distinto, sino de los seres que curiosamente nos aman, que amamos y que son inocentes frente a la situación dolorosa que ahora vivimos. Sí, padre, bueno, y entonces precisamente vamos con una tercera fase en la cual atravesamos y cabe rescatar en esto, padre, que estas fases no quiere decir que van de la primera a la quinta, sino que dependiendo de cada persona, de sus procesos, de sus heridas, pues unos viven unas, otros viven todas, otros simplemente algunas y de manera aislada, pudiendo vivir, por ejemplo, la última, que ya la veremos, o pudiendo vivir, por ejemplo, la primera que fue la negación. La siguiente precisamente es la negociación y esta la podemos mirar desde dos puntos de vista. Es esa negociación que de pronto nosotros al ir aceptando
lo que ha ocurrido, empezamos a ver otros horizontes y la posibilidad de mitigar ese dolor que nosotros empezamos a sentir frente a esa pérdida. Entonces propiciamos espacios para compartir con nuevos amigos, nuevos espacios sociales, asistir, por ejemplo, a un grupo de oración, en fin, todas estas situaciones que empezamos a negociar para que me vaya aportando a mí bienestar en esa posición que yo tengo en ese momento de dolor. O hay otra negociación que precisamente puede ser cuando creemos que haciendo algo que pudimos haber hecho en vida de esa persona, pues vamos a resarcir lo que ocurrió, a devolver el tiempo. Entonces, precisamente son esas dos opciones de la negociación que nosotros podemos tener en cuenta. Clarísimo, clarísimo, Joana. Y hay un pasaje precioso en el libro de Samuel que nos habla de las dinastías reales en Israel. Al fin de cuentas, es uno de los grandes libros históricos en la Biblia que nos habla del devenir de el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Sabemos que el rey David pecó buscando la mujer, una mujer casada. Hablamos de Betsabé, que había contraído nupcias con el valiente general Urías. Y David, siendo rey, teniendo la posibilidad de decenas de mujeres para escoger, fija su deseo y sus ojos en una mujer casada, la busca, la embaraza, eh, y luego, para tapar su pecado, manda al fragor del frente de batalla, a lo más rudo de la guerra, a su valiente general Urías, y pide a los otros generales que se retiren del frente de batalla y lo dejen solo para que muera. David equivocadamente cree que va a tapar su pecado con este asesinato intelectual, este homicidio intelectual de el general Urías. Y luego Dios le pide cuentas y el hijo de pecado con Betsabé está gravemente enfermo y con amenaza de morir, de abortar este bebé. David empieza un proceso de negociación con Dios. Se viste de sayal, se echa ceniza sobre la cabeza, hace ayuno, ora y llora, pidiendo que el niño sea salvado. Entra a negociar con Dios, y le pide: yo me convierto, yo cambio mi vida, pero que este hijo que viene fruto de esta relación de adulterio con Betsabé, que no se muera. Al final el niño muere y luego vendrá un hijo ya en la viudez de Betsabé, que será Salomón, el gran Salomón. Pero esto lo digo muy a propósito de que no es solo el caso del rey David. Encontramos muchísimas personas que entran en negociación con Dios y dice: si tú sanas este hijo mío, yo voy cada semana a misa, yo voy a hacer todos los días el rosario, yo voy a dejar el licor, yo voy a tratar de ser un mejor ser humano. Hacemos todo este tipo, digamos, de pactos, de ofrecimientos, buscando sobreponernos a un dolor intenso que creemos no vamos a ser capaces de asumir. Entonces negociamos con Dios y a veces, perdónenme la expresión, fantaseamos pensando: si esto me resulta en la vida, Señor, yo te ayudo. Me ha tocado muchos casos, Padre. Yo le doy una ofrenda generosa a su parroquia si yo me gano la lotería. Entonces, pídale a Dios para que me gane la lotería y yo le daré una ofrenda a su parroquia cada domingo. Eso es negociar con Dios, pero esto tiene un poco como de ilusión y sobre todo de algo, Joana, nos hace muy convenientes, muy interesados. Uno no puede buscar a Dios solo en grandes dolores, y es muy común en las personas que hablemos de conversión, hablemos de hago el rosario o varios rosarios al día, la Eucaristía diaria, mi oración, cambio mi vida, dejo el licor, dejo de llegar tarde a la casa, dejo mi mal genio. Si esta persona se recupera, si esta persona que está en agonía no se muere, si le devuelves la vida, te ofrezco la mitad de lo que yo soy, pero devuélvele la vida a esta persona. Permanentemente estamos negociando, sobre todo con Dios,
cuando tenemos un dolor inenarrable, un dolor insoportable. Y yo pienso que sí podemos negociar con Dios y el mejor negocio, pues definitivamente podría ser abandonarnos en Él. O sea, ese es el negocio donde yo le digo, bueno, Señor, toma tú las riendas completas de mi vida frente a esta situación y este dolor que yo tengo y me abandono en ti. Y ese negocio, pues el Señor lo toma y Él hace una sanación completa de nuestro corazón, pero no precisamente, como le decía el Padre, pues buscando muchas veces la añadidura y buscando siempre como esa conveniencia frente a la situación. Y al inicio, cuando empezábamos entonces, quienes apenas se están sumando a esta transmisión, decíamos que qué tan bueno pedirle a Dios durante esta transmisión, mientras hablamos de las fases del duelo, que nos dé un don, que nos dé la gracia del consuelo frente a esa situación que en este momento estamos enfrentando, que nos dé el don también de la paz y de la fe. Por eso, frente a tantas noticias que en este momento en todos los noticieros escuchamos que nos informan sobre las situaciones reales que nos atraviesa la situación de la pandemia que nos aqueja. Nosotros queremos en este momento presentarles un video para que cada uno de ustedes guarden en su corazón promesas de Dios, una buena noticia que Dios les quiere dar al corazón, porque precisamente no atesoremos en el corazón eso que nos duele, eso que repetimos tantas veces y que solamente son muchas veces noticias amarillistas, sino que el Señor en medio de esa situación, de esa pérdida y de ese dolor, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos quiere regalar una promesa, una palabra para que atesoremos al corazón. Así que vamos a verlo y en un momento continuamos. Querido hijo, querida hija, sé que estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Sé que te has preguntado, ¿por qué no he respondido? No pienses que tardo en responder o que simplemente no he escuchado tus oraciones. Comprende que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cree en mí, porque sólo así tú y tu familia serán salvos. Ya te he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo te acompañaré donde quiera que vayas. Si sabes que yo dispongo todas las cosas para el bien de quienes me aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿por qué si me amas, pierdes la calma? Ten presente que los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si estás cansado, solo en mí has de hallar descanso para tus cargas que traes a cuestas todos los días. Ven a mí si te sientes trabajado y cansado, y yo te haré descansar. En mí encontrarás el descanso que necesitas hoy. Ven a hablar conmigo. Yo tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. Aunque no oigas mi voz, yo estoy contigo y mi brazo está abrazándote para consolarte y darte ánimo en estos momentos difíciles para tu vida. Así es. Él está con nosotros, acompañándonos y dándonos ese abrazo precisamente en estos momentos difíciles. Y pasamos precisamente a una fase que es difícil de sobrellevar porque es la depresión. Es esa tristeza profunda que sentimos en el corazón frente a esa realidad que nos aqueja. Padre, ¿cómo sobrellevar la depresión y no quedarnos sumergidos en ella? Pongamos el ejemplo más profundo que hay en toda la Biblia y que nos ilumina lo que es el tema de la depresión humana, más allá de lo que pudo haber vivido en su momento Tobías en el libro bíblico. Hablemos del personaje por antonomasia paradigmático en la Biblia y es, permítame en esta expresión, hablemos de la depresión de Jesús en la cruz. Jesús es verdadero Dios,
pero fue verdadero hombre y totalmente hombre. Y como hombre no se sustrajo al miedo, a la frustración, al desánimo, a la depresión. En la cruz tiene una lucha muy fuerte, y cuando hablo de la cruz no hablo solamente de esas horas en el madero santo, sino de las horas previas desde que estaba en el huerto de Getsemaní. Hay dos actitudes completamente distintas, aunque la expresión es muy cercana y la voy a detallar lentamente para que la entendamos. Uno puede sentirse abandonado de Dios o abandonado en Dios. Y son dos cosas completamente distintas. El abandono de Dios genera desánimo, desolación, profundo abatimiento y soledad. La expresión de Jesús no puede ser más clara. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces sentimos en un dolor en la vida que estamos abandonados de Dios. Pero luego Jesús nos muestra en un movimiento espiritual y existencial completamente distinto, que ya no se siente abandonado de Dios, sino que está abandonado en Dios, confiado en Dios, puesto en Dios. Y repito, hay una total diferencia entre abandono de Dios y abandono en Dios. Y ese abandono en Dios es la última palabra de Cristo en la cruz, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el fondo es el total abandono en el Señor, la total aceptación de esta realidad que era la crucifixión, la entrega de su vida. Esto para mí es un modelo existencial, un modelo espiritual y, si se quiere, teológico, de revelación de Dios o de revelación de Jesús sobre cómo debemos de vivir nosotros nuestros duelos. Claro, en lo humano podemos sentirnos abandonados de Dios, pero luego cuando ya hay todo el proceso hecho, sentirnos abandonados en Dios, esto es, confiados en Dios, puestos en las manos amorosas, paternales, confiables, poderosas del buen Dios. Esto es muy bonito y esto lo tenemos que aprender, ojalá lo más rápidamente posible, para que, permítame la expresión, los duelos sean menos dolorosos, sean menos intensos, sean menos desgastantes emocional y anímicamente. Precisamente, padre, con esas palabras es que llega la última fase del duelo y es la aceptación. Y usted muy bien lo decía, es que es a la luz de la fe, con la ayuda de Dios, como podemos precisamente aceptar la pérdida de todas las situaciones que usted describía al inicio y en este caso puntual de un ser querido. Aceptar que la muerte hace parte precisamente pues, de la vida, es un proceso natural y que es el paso y es el tránsito para la vida eterna, porque es que la finalidad precisamente es la muerte, pero el fin es la vida eterna y eso es lo que a nosotros nos tiene que llenar, nos tiene que dar certezas en el corazón y dar sentido al dolor y al sufrimiento. Sí. Con este quinto paso, Joana, has presentado un proceso de duelo hoy muy trabajado y presentado hace ya bastantes años por una psiquiatra suizoamericana, Elizabeth Kübler-Ross, quien hablaba de estos 5 pasos o 5 momentos en los duelos que tenemos en la vida de cada uno: la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Estos 5 pasos. Descubramos algo que es muy, muy importante, y es que más allá de todos nuestros duelos, somos consolados por Dios. Recordemos esta famosa bienaventuranza: dichosos, felices los que lloran, porque serán consolados. O recordemos la famosa promesa de Jesús: vengan a mí, acérquense a mí los que están cansados, los que están abatidos, los que están angustiados, yo los descansaré.
yo los consolaré, yo los sostendré. Esto nos indica algo, si bien el dolor en la vida no es suprimido y Dios permite que haya dolores en la vida, por algo lo permitió, Dios, aunque no impide el dolor en la vida, lo consuela, aunque no impide la enfermedad, trata de sanarla, aunque no impide la muerte de un ser querido, en la libertad de las leyes de la naturaleza, un organismo que se va deteriorando por la enfermedad o por la vejez, Él nos consuela y Él nos da la paz, nos da la fortaleza, nos da la esperanza para cada momento de duelo en la vida. De manera que la aceptación es algo muy sabio. Yo recuerdo una persona muy cercana a mis afectos que fue diagnosticada de cáncer en la lengua, siendo una persona muy sellada que no hablaba de nadie, y cuando la fueron a operar se dieron cuenta que el cáncer le había avanzado, le había cogido el cuello y varios órganos importantes. Total, esta persona en menos de 6 meses después de diagnosticada de cáncer de lengua fallece. Yo recuerdo la primera expresión de esta mujer cuando le dicen que tiene este cáncer. Ella se lleva las manos a la cara y dice, esto no me puede estar pasando. Es como la negación. Pero recuerdo la última etapa de su vida, una etapa con paz, una etapa de serenidad, una etapa de abandono en Dios. Y uno tiene que aprender esta gran sabiduría, Joana. Mientras uno más resiste lo que no puede cambiar, más persiste el dolor. Lo que se resiste emocionalmente persiste con gran dolor. Hay cosas en la vida, un divorcio, no lo quisiste, pero llegó; una pérdida de empleo, no la quisiste, pero llegó; la muerte de un ser querido, no lo quisiste, pero llegó; una enfermedad terminal, no la quisiste, pero llegó. Mientras más tardes en aceptar aquello que no puedes cambiar, mayor será tu sufrimiento. Y por el contrario, mientras haya más tempranamente aceptación, internalización con paz de una situación de dolor, vas a vivir con más tranquilidad esta circunstancia, este acontecimiento que no podemos cambiar en la vida. Es que sabiduría en la vida es aceptar con paz, aceptar con fortaleza y con esperanza aquello que no podemos cambiar. Padre, y no quisiera que se acabara este espacio porque pues ya el tiempo se nos ha agotado, pero como lo dice la escritura, a tiempo y a destiempo, y en este momento quisiera que oráramos unos minutos precisamente por quienes estuvieron escuchando esta transmisión en este momento y quienes lo harán en diferido, para que pues precisamente sea por medio del don de la fe que Dios nos acompañe y nos permita precisamente encontrar y hallar en Él el consuelo que tanto necesitamos, que podamos por medio de Él también hallar esa paz, como usted lo decía, como una gran sabiduría para la vida, y sentirnos acompañados completamente por Él, y terminar entonces también, Padre, con su oración y con su bendición. Yo los invito a todos a que demos gracias al Señor por todo lo que acontece en nuestra vida, no solamente por el empleo que hemos tenido, sino por el empleo que se ha perdido. Demos gracias a Dios por la salud que se ha disfrutado, pero también la salud que se ha maltratado. Demos gracias a Dios por las personas que hemos amado y con las que hemos compartido la vida, pero también demos gracias a Dios si ellos han partido, especialmente con ocasión de esta dura pandemia, que ha sido una verdadera purificación para la humanidad y que nos ha mostrado que no somos todopoderosos, que somos criaturas frágiles y que nuestra vida solo está en las manos providentes del buen Dios. Pidamos la fortaleza espiritual que nos viene solo de muy dentro, donde habita Dios. Pidamos el consuelo no humano, que es efímero. Pidamos el consuelo profundo a la vida que nos viene esencialmente de Dios. Pidamos esperanza
de saber que un misterio y un dolor tan grande, la muerte, ha sido vencida por la resurrección de Cristo y que nos reencontraremos y en un abrazo eterno estaremos unidos con los seres que hemos amado en la eternidad. Pido para todos la sabiduría de no resistir neciamente, insensatamente, aquello que no podemos cambiar, sino por el contrario, aceptarlo con paz en la vida y de alguna manera hacernos amigos de esa situación de enfermedad, de pérdida, de fracaso, para seguir viviendo con paz y fortaleza. Y con estos sentimientos quisiera bendecirlos a todos, especialmente a aquellos que viven grandes duelos en su corazón y decirles que busquen su consuelo y su apoyo solo en Dios. Y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre, Dios lo bendiga, muchas gracias y gracias a ustedes, toda la familia de Amén Comunicaciones y seguidores del Padre Carlos Yepes, que este programa entonces llegue a lo profundo de sus corazones y podamos también compartirlo con aquellas personas que sabemos necesitan estas palabras de consuelo en este momento. Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes.